Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos, mi estimado. Muchos saludos, mi estimadísimo. Un gusto estar con vos un día más. Programa 7 ya. 7, bueno, ¿cómo pasan las semanas? Volando. Gracias a Dios. Gracias a Dios, aquí estamos para seguir conversando en temas importantes de nuestro rol, ¿verdad? Y comenzamos hace 7 programas hablando sobre el rol de la iglesia en la sociedad. Y creo que ya estamos encaminándonos hacia la parte final, ¿verdad? Ya tocando los últimos temas de este gran tema para avanzar a otros temas quizá más puntuales en relación a lo que es violencia doméstica, masculinidad, feminidad y demás. No, y aunque los temas tienen su personalidad, pero yo creo que es importante tratar de seguir el hilo desde los primeros programas, ¿no? Porque tratamos de ir dando como una continuidad. Una continuidad. Correcto. Ahora, en el programa anterior terminamos haciéndonos una pregunta a manera de conclusión, después de que tocamos algunos aspectos importantes de la transformación de nuestro ser y cómo algunas propuestas bien intencionadas han sido insuficientes o han sido ineficaces o son simplemente instrumentos que podemos o no usar. Sin embargo, llegamos a conceptos de que la verdad de Dios a través de la consejería, de la noutesis, transforma el ser. Acuérdame que era noutesis. Cuando hablamos de noutesis hablamos de esta palabra griega que se traduce al español en el Nuevo Testamento como amonestar, exhortar, implantar y demás, pero que en sí el concepto implica colocar la palabra de Dios en la mente de la persona. Y esto por los procesos de santificación que vos hablabas también en el programa anterior, van a transformar el ser, transformar la raíz de la persona. Y es un proceso, ¿no? Es un proceso, un desarrollo. De toda la vida. Claro, porque cambiar nuestra cosmovisión no es de la noche a la mañana. Es un proceso de entenderlo y además que el parámetro que tenemos, el estándar a alcanzar es Jesucristo. Y es que hay muchas influencias sobre la familia, sobre nuestras cosmovisiones por medio de propuestas culturales, que busca culturizar, adaptar a las nuevas tendencias, exigencias. Y ahí es donde empieza a atacar lo que podríamos a partir de ese momento llamar la familia nuclear. La familia nuclear. El núcleo que después de mucho desarrollo ha llegado a adaptarse de una manera más práctica a la sociedad, porque antes eran familias extensas que vivían 2, 3 generaciones bajo el mismo techo, pero luego se hace algo más específico para adaptarse a estos cambios, a esas exigencias sociales, laborales, etcétera, y ya no es posible estar viajando con toda la familia generacional de un lado para otro, llamémosle las zonas urbanas, industrializadas. Entonces viene la familia a ser nuclear, viene a ser un núcleo esencial entre, normalmente, entre padre, madre y sus hijos, ¿no? Eso es el modelo nuclear de la familia, papá, mamá, hijos, llamémosle el concepto que dibujamos en la escuela, ¿sí? Papá, mamá y los hijos. Claro, claro. Pero el objetivo es desarrollar, llamémosle también, esta familia de lazos biológicos, desarrollarlo hacia unos lazos más profundos, a unos lazos espirituales. Me refiero a una familia de fe, a una comunidad de fe, que a su vez esta familia nuclear se va a integrar a un gran pueblo, a una gran familia. Entonces ves qué interesante que es. Yo no necesariamente en mi familia nuclear estoy integrado en todo aspecto en mi sociedad. Pero Jesucristo vino a formar un pueblo. Así que cuando una familia nuclear pasa a ser una familia de fe, se integra una gran familia que Efesios llama la familia de Dios. Y es allí donde se puede proteger, donde se puede desestimar con valores más altos todas estas influencias culturales, mediáticas, que justamente tratan de manipular, controlar a la familia nuclear.
por ejemplo, el Estado, que intenta educar a los hijos, por Correcto. ejemplo. Empieza a dar patrones de dirección, digamos, cómo vivir la sexualidad, por ser muy específico en nuestros tiempos, pero ataca a la familia nuclear. Claro. Y es susceptible la familia nuclear porque vive en sus propias verdades. Pero no lo puede hacer en una familia de fe, porque la familia de fe está arraigada en una verdad bíblica. Estamos también entendiendo entonces que la familia nuclear es el modelo tradicional, ¿cierto? Que se ha entendido como en el modelo más clásico, papá, mamá y sus hijos. Así La es. familia de la fe es esta composición de toda la familia de Dios, todos los que han sido adoptados como la familia de Dios. Y de hecho la Biblia habla de adopción, ¿cierto? Ajá, Que somos así es. adoptados, hechos parte de la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Ahora, algo muy importante de lo que estás diciendo, que logro rescatar y pensar un poco, es en cuanto a la identidad que tiene cada familia. Cuando la familia nuclear se conforma, el matrimonio, ¿cierto? Sí. Porque primero es el matrimonio Primero es el y matrimonio. luego viene la familia. Exacto, ¿Cómo? que es el matrimonio como una alianza entre un hombre y una mujer. Es que ahora Sí. hay que, ¿por qué? Definir. Hay que definirlo porque tiene, el matrimonio se consuma ¿en qué acto? En el acto sexual. Y un acto sexual complementario desde el punto de vista natural, Alonso, desde el punto de vista espiritual, etcétera, pero desde la naturaleza más obvia, La fisiología. la fisiología, la ciencia cruda, es una unión complementaria. Y ya no hay que hablar mucho de esto, ¿no? Exactamente. Es muy lógico. Así que matrimonio es una contradicción decir matrimonio homosexual. Es Claro. una contradicción de lo que significa matrimonio, ¿verdad? Que es la capacidad de procrear, de Claro. matriz, ¿no? Correcto, sí, totalmente. Complementarse. Una complementación en todo sentido. Emocional, Espiritual, física, emocional, espiritual, claro. Físico, pues absolutamente, bajo el uso natural de la composición espiritual, emocional y física Exacto. de cada individuo. Pero no necesariamente todo matrimonio Es familia. es familia. Pero toda familia. Correcto, pero de un matrimonio surge, digamos, un modelo de familia, Correcto. ¿verdad? Pero no toda familia incluye un matrimonio. Correcto. No toda familia incluye un matrimonio. Por ejemplo, en ese sentido puede una persona que no tiene vocación para el matrimonio vivir, por ejemplo, con sus padres, con hermanos, con hermanas. Ahora, ¿no le llamamos familia? Claro que sí le llamamos familia. Es una familia. Sigue siendo familia. Claro, sigue siendo familia. Y cuando estas personas de este modelo de familia entran a la familia de fe, constituyen una familia más amplia, más extensa, Más fortalecida, que es la gran familia, la gran familia de la fe. Entonces, hablamos de la familia nuclear, definimos matrimonio, ¿cierto? Ese pacto, ese vínculo entre un hombre y una mujer que se consuma en el acto sexual, Sí. ¿cierto? Ahora, estas familias nucleares importan los patrones aprendidos desde su más tierna infancia hasta el día Claro. que salieron de casa, importan patrones tan importantes como, por ejemplo, cómo sacan la pasta dental. Tradiciones, ¿verdad? entonces. Tradición, Sí. exactamente, hasta cómo van a educar a sus hijos. En mi casa, con mi esposa, yo vengo de una familia que amo con todo mi corazón y nuestra crianza fue el que grita más fuerte gana, ¿verdad? Bueno, es común eso, ¿verdad? Es con lo que es común en nuestra Yo también sociedad creo, sí, claro. costarricense, es muy común. Una manera Ahora, de imposición. exactamente, ¿verdad? Y el que argumenta más pícaramente es el que gana. Okay. En la familia de mi esposa vienen de un contexto donde nunca se gritaron. Mi suegro, ya mi suegra partió de la presencia de Dios, pero mi suegro y mi suegra nunca practicaron el alzar la voz, y aún en sus desacuerdos eran conversaciones, y mi esposa y sus hermanos se criaron bajo ese patrón. ¿Qué pasa cuando llegamos a nuestro matrimonio? Para mí lo lógico era el que alza más fuerte la voz gana, y a ella eso la intimidó. Y al principio fue un conflicto en nuestro matrimonio. En modelos de familia nuclear y familia de fe. Correcto. Trajimos en nuestra familia nuclear, ¿cierto? En nuestra familia, mi esposa y yo, importamos estos patrones. Ahora, esos son cosas, evidentemente, que podemos decir, una es correcta y otra incorrecta. Pero hay patrones, o como decías, tradiciones, que pueden ser, que son
que no son, llamémosle intermedias o que no son ni buenas ni malas. Pero más allá de eso, es donde hallamos identidad, que creo que eso es algo importante Una buena palabra. Que tenemos que encontrar Sí. en el desarrollo de la familia. Vamos a desarrollar, la familia va a desarrollar una identidad. ¿Basada en qué? Así es. La familia nuclear, ¿en qué va a desarrollar su identidad? Exacto. No, y por eso es que en los programas anteriores hablábamos que uno puede desarrollar una cosmovisión desde mi verdad, desde mis tradiciones, desde lo aprendido, desde los modelos que se han venido transmitiendo. Muy bien, pero llega el momento en que tienen que romperse. Claro. Tienen que darle espacio a algo más sublime. Pero yo creo, Alonso, que sería interesante volcar la dirección de este programa hacia aquellas familias o aquellos, digamos, contextos de cristianos que sirven como modelos a los otros, digamos, tipos de familias nucleares. ¿Cómo entonces integramos una familia nuclear a la familia de la fe? Bueno, te voy a poner un ejemplo rápido, un testimonio, digamos, por medio del testimonio lo que quiero decir, pero un ejemplo rapidísimo es que en redes sociales circula ahora el caso de una persona de la fe, pongámosle, que estaba preparando su mensaje espiritual, ¿no? Para su congregación, y su esposa mal acomodó su teléfono y le ha gritado y le ha dicho unas cosas, pero irrepetibles, ofensivas, sin darse cuenta que estaba siendo grabado. Y con toda naturalidad termina de decir sapos y culebras a la esposa y luego da la bienvenida en la paz y en el amor del Señor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo este puede ser un modelo a la familia nuclear para que busque expectativas más altas y que trasciendan la moralidad de esa familia, que trascienda la verdad de esa familia? ¿Por qué? Porque van a decir, ok, usted me está hablando de esta moralidad y me está hablando de esta verdad. No, aquí mejor nos quedamos tranquilos y quietos y seguimos con nuestros patrones aprendidos. Correcto. Entonces es trascendental cómo las familias nucleares o los modelos nucleares integrados a la familia de la fe tienen un llamado importantísimo, o poniéndolo en otras palabras, la familia desarrollada en la fe, en la verdad aprendida, en la cual hemos sido persuadidos y hemos comprendido, tiene un llamado trascendental a modelar lo que es el concepto de familia de fe, tiene un llamado a ser luz, ¿sí?, a modelos que se han surtido de fuentes, llamémosle insuficientes o ineficaces, pero que probablemente en estos mismos familias o partes de la familia de la fe, o en términos simples, estas familias cristianas incurren en prácticas como la de este pastor, de insultar y maltratar. Es un abuso, un abuso verbal de su esposa, ¿bien? Y luego con toda la tranquilidad hablan a una congregación. O en otro caso, de una familia cristiana, donde se desarrollan principios de violencia doméstica, hay un hombre violento, agresor, pero todo se calla, todo se guarda por el mal llamado testimonio, o porque dirán, o porque qué vergüenza, porque somos cristianos, y siguen viviendo dentro de lo que debería ser un modelo ideal en la fe. Más bien es un infierno. Es que es el concepto contrario a lo que es gloria. Igual, la palabra gloria tiene muchísimas aplicaciones. La gloria de Dios es todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, ¿verdad? Pero también podemos ver que nosotros damos gloria a Dios cuando hacemos que otros hablen bien de Dios a través de nosotros, de la obra que Dios ha hecho en nosotros, en nuestro corazón. Entonces, glorificamos a Dios cuando somos testimonio de ese poder de transformación. Glorificamos a Dios cuando los hombres desarrollamos o estamos en proceso de aprender una masculinidad bíblica, entonces. Así es. Pero es que la masculinidad bíblica viene de un proceso de pasar de familia nuclear a familia de fe. Y lo digo rápidamente, Jesucristo no vino a desestabilizar la sociedad, por supuesto, ¿verdad? No vino a implantar estructuras para cristianizar la sociedad, vino a tratar con corazones. Correcto, como hablamos en el programa anterior. Exactamente. El punto es que si nosotros atendemos bien lo que Jesús vino a hacer con la familia, vino a darle el verdadero, a colocarla en su verdadera posición. Es interesante leer, por ejemplo,
Mateo 10:34, y Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Bueno, yo leo esto y digo, bueno, ¿qué está pasando acá? No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y en otro pasaje, en Marcos 3:31, ¿te acuerdas que decía, bueno, ¿y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Son todos los que hacen la voluntad de Dios. Correcto. ¿Cómo entendemos esto? Que está llevando el modelo que podemos entender como una familia nuclear para que ese modelo de familia entre a una dimensión más amplia de lo que es el modelo de la fe, de la familia de fe. Más amplia, más profunda, más elevada inclusive. Claro, que dé los verdaderos sentidos de transmisión de valores, de protección, de formación. O sea, los verdaderos, porque nosotros decimos, la familia es de donde se transmiten los valores. O sea, sí, pero no. Porque yo preguntaría, ¿a qué familia se están refiriendo? ¿Al modelo cultural de mamá, papá, hijos? Yo no creo que eso sea así. Porque si fuera así, ¿por qué Jesucristo vino entonces a llevar la familia a un modelo más alto? Entendiéndose como pueblo de Dios, como iglesia. Correcto. Sí, está integrando entonces este modelo cultural que se desarrolla en medio de una sociedad en cualquier época de la historia de la humanidad. Esta familia en sus formas, vos mencionabas familias tribales, hablamos de familias nucleares como el día de hoy, estas familias importan sus valores de los patrones que aprendieron, sanos o insanos, y estos son los valores que transmiten y que en teoría podrían ser buenos valores, pero no son los valores completos. Exacto. Cuando esta familia nuclear entonces, por la fe y por la transformación, es integrada a la familia de la fe, la familia se extiende en un número incontable de padres, de madres, de hermanos, de tíos, de primos, donde hay un vínculo más profundo que la sangre. Claro. Es un vínculo más profundo que simplemente me tocó nacer de mi mamá. Generacional. Sí. Y es la pertenencia a una identidad. De hecho, el problema que se encontraba la iglesia en el primer siglo era la justificación generacional, de que es que venimos de Abraham y por tanto somos. Claro. No, pero no es una cuestión de generaciones ni demás. Y se me viene rápidamente el caso de Abraham. Abraham fue llamado de un contexto, digamos, nuclear para algo más grande, para apuntar a formar parte de la familia de la fe. Y nosotros nos vinculamos a ese gran pueblo de Dios por medio de la fe. Claro. No por medio, digamos, de genealogías, no por medio de patrones culturales, etc. Claro, y esta familia de la fe va a darle a la familia nuclear una identidad, una comprensión, una cosmovisión, un soporte, un apoyo, un cuidado, una transmisión de verdaderos valores. Claro. Para desarrollarse en la sociedad que estamos viviendo. Y es que qué importante, yo creo que es una tendencia natural. Nosotros estamos buscando nuestra identidad, Alonso. O sea, necesitamos identificarnos. ¿Por qué? Porque perdimos nuestra identidad de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, que no caímos del todo, porque la imagen y semejanza no fue borrada totalmente por el pecado. Claro. ¿Verdad? Pero sí fue afectada en todas las áreas, relacionales, emocionales, psicológicas, en todo sentido. Entonces, buscamos nuestra identidad para poder recobrar ese ser imagen y semejanza de Dios. Y vos hablabas algo ahora anteriormente del programa, del ejemplo que ponías, por ejemplo, de las maras, en cuanto a sentido de identidad. Sí, de identidad y pertenencia, que es lo que nosotros procuramos como individuos, pertenecer, aceptación, pertenencia, identidad. Hace unos años fui a Salvador y mi amigo trabajó en El Salvador muchos años como misionero, y él me contaba, y siempre Salvador, lamentablemente, y otros países se han relacionado con ese concepto de las maras, que en sí las maras, en El Salvador la palabra mara, tiene que ver con un grupo de gente. Ahí viene la mara, y puede ser un grupo de personas. Pero cuando hablaba con mi amigo, él me contaba un poco, y de hecho me recomendó y vi un documental sobre las pandillas, cómo se originaron en los 80s en Estados Unidos, producto de la guerra civil en El Salvador. Huyen a Estados Unidos muchas de esas personas que habían perdido papá, mamá y estaban solos.
Sin identidad. Sin identidad. Cultural. Sí. sin pertenencia. Pertenencia, correcto. No sabían para dónde ir. Comienzan a abrazarse entre ellos, ¿cierto? Y la filosofía de las pandillas es: venga, sea uno de nosotros, lo vamos a proteger, lo vamos a cuidar, vamos a crear lazos. Sí. El papá, la mamá, los hermanos que nunca tuviste, aquí los vas a tener. Claro. A costo de involucrarse en sus actividades criminales, por supuesto. Pero es muy interesante, dentro de las pandillas tienen códigos, e inclusive los códigos de respeto a la autoridad son imposibles de pasar. De hecho, en un campamento, uno, llamémosle soldado raso de la pandilla, y respetó una orden de uno de los líderes. El líder había hablado con el director del campamento y habían llegado a un acuerdo de estar tranquilos y llevarla bien esa semana, ¿cierto? Fue una actividad muy, muy riesgosa, pero el líder con el director de ese lugar llegó a un acuerdo de palabra. Y el líder de la pandilla les dijo: aquí vamos a seguir las órdenes. Uno de los muchachitos se rebeló, hizo un problema, ¿verdad?, común de un campamento. Al día siguiente llegó a comer en la mañana, al desayuno, moreteado, golpeado, ensangrentado. Y el líder le dijo al director ese: perdón por lo que pasó ayer, nunca más pasa. El punto es que tienen algunos valores, no hablo positivos, pero han aprendido una pertenencia, tienen un código interno, y todo esto viene por la aceptación que son de una familia, ¿cierto? Y la identidad que les dio, y la van a defender a muerte. Es decir, que no puede haber un sentido de pertenencia si antes no hay una ideología. Correcto. Porque hay que adaptarse a una ideología, hay que creer en esa ideología, hay que tener fe. Y qué interesante, porque ahora fe se le puede decir a cualquier cosa. A cualquier cosa. Pero la Biblia dice que en Hebreos que Jesucristo es el que inicia la fe en nosotros. Correcto, y la lleva a la máxima expresión. Por supuesto. Ahora, ¿por qué Jesucristo es el iniciador de la fe? Porque Jesucristo es ese alguien en quien creer. El fundador y el fundamento. Y ha dicho algo en qué creer. O sea, es ese alguien y ese algo en qué creer. Y creer para vida. Porque no es creer cualquier cosa. Así que Jesucristo es el iniciador de la única fe posible. ¿Es Jesucristo entonces el fundamento de la familia de la fe? Por supuesto. Entonces, en ese sentido de que estamos hablando de una ideología, por ponerlo en el marco que estamos hablando anteriormente, la familia de la fe se fundamenta en la verdad, que por definición es todo lo que Dios ha dicho. Y donde lleva valores máximos de lo que es la verdadera humanización. ¿Verdad? Y bueno, yo creo que el punto acá es entender entonces qué es la fe, ¿verdad? Y la fe es aquella respuesta que nosotros damos a lo que Dios ha dicho para que sea el fundamento de nuestra conducta. Correcto. Donde antes ha habido una transformación de esa palabra. Entonces, esa palabra tanto que transforma como que nos marca por donde nosotros tenemos que caminar. La familia debe generar sentido de pertenencia, apoyo y protección. Claro. Hablamos de una interacción dinámica, donde el estado de cada miembro se determina por el estado de cada uno de los otros. Así o sea, es. Esta convivencia de la familia nuclear en la familia de la fe va a enriquecer en todo sentido al individuo. Luego, el hombre, para ponerlo en cosas concretas, el hombre que forma una familia nuclear, que tuvo un matrimonio, que ya lo definimos, tiene una familia nuclear, esposa e hijos. Y de mayor influencia, tenemos que decir. Totalmente. Por eso lo importante de que esta cabeza de hogar, que es bíblica, ¿verdad? Se procure que pase a formar parte de una familia de fe. Claro. Cuando esta cabeza de hogar, cuando esta familia se integra a la familia de la fe, va a encontrar lo que nos explicabas antes sobre el fundamento, sobre la verdad absoluta, ¿cierto? Que es la persona de Cristo revelada en la palabra. Va a encontrar el modelo no importado del papá que me tocó, sino el modelo aprendido por la revelación de la verdad en muchos otros iguales, muchos otros hombres, padres, esposos, alrededor que pertenecen a esta familia de fe.
y Sí. que van a brindar protección, cuidado, exhortación, compañerismo, fraternidad, así como cada una de las partes de la familia nuclear se desarrolla en esta familia de la fe. Bueno, puntualmente tenemos casos en la iglesia en la que nosotros pertenecemos, la iglesia Ujú, local, ujú, donde evidentemente lo ideal es que estemos formados de familias. claro. Es que eso es lo Ujú, ideal, ¿no? correcto. Pero no es así. Ujú, Lo que pasa es que ese joven eh, integra, pertenece, busca su identidad en una familia, ujú, pero a nivel de una familia espiritual, aun cuando su familia nuclear no le transmita los valores, ujú, no le transmita la protección, no le transmita el cuidado, etcétera, ujú, que supuestamente se da por entendida en las familias. Por eso es que te digo ujú. anteriormente que no estoy de acuerdo en un sentido estricto y amplio que la familia transmite valores, porque me tienen que definir qué se entiende por Por familia. familia, claro. Ahora, no es que no se transmitan valores, Ujú, porque se puede transmitir cualquier cosa, claro. pero es como que yo diga, voy a irme a alimentar después de hacer ejercicio y me como una comida chatarra. O sea, Claro. no es que no comí, Ujú, es qué fue lo que comí, claro. con qué me alimenté. ¿Cuáles son los valores? Y vos mencionabas el ejemplo de personas o jóvenes dentro de nuestra iglesia. ¿Cuáles son los desvalores que este joven ha visto en su familia nuclear? Ujú. Donde lo que se acostumbra a ver son patrones errados de masculinidad, de feminidad, de conducta, etcétera. Es lo que ve. Claro. Pero al incorporarse a la familia de la fe, contrasta los valores que ha visto toda su vida con nuevos valores de la familia de la fe. Y vos sabés muy bien que como vos como pastor, sabés el proceso de deconstruir Ujú, en el joven, en este caso, ujú, em, esos valores transmitidos de lo que es paternidad, ujú, maternidad, relación con las mujeres. ujú. Vos sabes muy bien lo que significa Claro. eso, acompañar a un joven con esto, que es, mira, desintoxicarlo, por decirlo de alguna manera, para que entre la cosmovisión bíblica Ujú. de lo que significa masculinidad, feminidad, etcétera. Correcto, es de construir desvalores para comenzar a construir valores que provienen de la familia de la fe. Así En la es. familia de la fe, y no hablamos de una persona puntual, hablamos del concepto de familia de fe, del concepto de masculinidad, de Ujú. feminidad, de familia, del rol del esposo, de la esposa, de los hijos, que deconstruya esos desvalores que ha adquirido, bien, y comenzar a cimentar y a construir nuevos valores, Claro. para que entonces en esa pertenencia universal de identidad a la familia en la familia de la fe, luego en la practicidad sea importado a la familia donde va a vivir. O sea, Así es. esta persona vio toda su vida modelos cerrados, se integra a la familia de la fe y ve, no un ejemplo, Ujú. 20 ejemplos de esposos que sirven y aman a su esposa. Por eso la importancia del llamado a mantener con fidelidad el modelo que nosotros vemos en la Escritura. Ujú, Porque de qué otra manera podríamos ser luz y podríamos ser sal Ujú. a las familias nucleares. ujú. Es decir, la familia de la fe está llamada para que llame a otras familias nucleares a formar parte de la familia de fe, Hacer luz. a hacer luz. Pero ¿cómo lo hacemos si nosotros nos movemos con los patrones de una familia nuclear? O sea, estás diciendo que como una familia, y para usar un nombre, una familia cristiana, bajo el supuesto estándar de la familia cristiana que la Biblia enseña, va a hacer luz si en su vivencia interna no lo son. Claro. No, y es que una familia cristiana, vamos a ver, se integra por cristianos. O sea, Claro. es que nosotros decimos una familia cristiana y es esto Sí, con es- estos. No, una familia cristiana es la que se conforma de cristianos, Claro. ¿verdad? Ujú, Y que a la vez están dentro de sus diferentes posiciones, posición de esposo, posición de esposa, posición de hijos, desde sus diferentes roles, ujú. impactan con ese modelo a la sociedad. ¿Cuáles son algunos problemas internos y externos que podemos encontrar en este desarrollo que estamos conversando? Nos quedan unos pocos minutos, pero ¿cuáles podrían ser o mencionar algunos problemas y qué hacemos con esos problemas? Bueno, eso yo creo que es muy, muy bueno que lo ampliemos en otro programa, Ujú. Alonso, que hable acerca de un concepto fidelidad, adaptabilidad, porque estamos hablando de adaptarnos. Ya una vez que conformamos una familia de fe, ¿cuáles son
los principios internos, yo creo que se resuelven de pasar con encontrarse con el Evangelio. O sea, no hay nada que resuelva las cosas internas de una familia que el Evangelio. Eso es puntual. Del Evangelio. Pero no significa que no venimos con problemas externos. Claro. O sea, no somos nosotros sacados de la sociedad, de los problemas de la sociedad, resolviendo los problemas internos. Seguimos siendo afectados por factores externos, ¿verdad? Y aquí es donde entra el tema de la adaptabilidad. Cómo enfrentar problemas, digamos, de índole de estructuras económicas, de exigencias laborales, que son factores externos, donde primero se tiene que trabajar en lo interno por medio del Evangelio. Me estás dando la sugerencia de cómo tratar a partir del Evangelio las influencias externas que pueden traer grave peso y dañar una familia. Sí, ¿cómo responder a ellas? Porque podemos responder en A o en B. Claro. Pero cuando tenemos el Evangelio, la verdad del Evangelio, la sabiduría que Dios da, ya respondemos de manera que glorifique a Dios. Recordemos que glorificar es que otros hablen bien de Dios a partir de lo que ven en nosotros. Estamos diciendo entonces que el Evangelio salva nuestra vida y el Evangelio lo entendemos por la obra de Cristo, ¿cierto? Así es. La muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo, Sí. y la vida que trae a nosotros por la creencia y nuestra fe puesta en Él, ¿cierto? Trae salvación de nuestra alma eterna, pero también trae salvación, como vos usas la palabra comúnmente temporal o en este mundo, ¿cierto? Y nos enseña no solamente cómo vivir nuestra vida, que no me gusta mucho el término, pero usémoslo, nuestra vida espiritual, Sí. ¿cierto? Pero también nos enseña el Evangelio cómo interpretar y vivir las tensiones externas que Dios permitió que viviéramos en esta sociedad. Claro. Hablamos de política, Sí. hablamos de economía, hablamos de estructuras sociales, Sí. hablamos de problemas sociales que tiene el país. Por ejemplo, Costa Rica tiene problemas. Ahora estamos en una crisis bastante difícil económica, con propuestas, ¿verdad? Desde lo más coherente hasta lo más absurdo que se puede escuchar. Sí. Problemas a nivel del tema de interés nuestro, de violencia doméstica, que crece radicalmente de estos casos, por eso levanta. El Evangelio nos enseña cómo responder desde el Evangelio como familia de fe a estas tensiones y presiones externas. Exactamente. Sí, es este abordaje, te digo, nos prepara para el próximo programa de hablar acerca de la adaptabilidad, pero como una consecuencia de la fidelidad. Es que qué importante es cimentarlo, porque de otra manera estaremos hablando de una propuesta más. Entonces vamos a hablar del plan Daniel, un plan de adaptabilidad a partir de la fidelidad. Así es, y vamos a tener un modelo muy puntual que tenemos en la Escritura. Lo vemos la otra semana, ¿te parece? Si Dios lo permite. Un gusto estar con vos una vez más. El gusto es mío, gracias a Linaje Producciones, a Gilo por la oportunidad que nos da. Por supuesto, siempre. Siempre. Gracias, un abrazo, nos vemos. Igual.